Hola a todos, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Essentials. Como hemos mencionado en otras sesiones, el objetivo de esta serie es un poquito empezar a profundizar y a conocer aquellos conceptos que pensamos que conocíamos, pero en realidad no los conocíamos bien, o simplemente empezar a aprender de conceptos nuevos del judaísmo, conceptos en realidad, cómo entenderlos de una manera verdaderamente profunda y cómo estos pueden verdaderamente impactar nuestras vidas. Tema de hoy. El tema de hoy se llama Lo que no sabías del Shema. El Shema. Shema literalmente quiere decir escucha. Entonces, solamente para dar una breve introducción, la Torah dice, ¿cierto? Dice un verso, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem, Dios, Yud Ke Vav Ke, Hashem Elokeinu, el Dios, nuestro Señor, Hashem Echad. Dios es uno. Una declaración famosa, una declaración que hemos escuchado. Hay una costumbre de que tratamos de que sean las últimas palabras que una persona tenga en sus labios antes de irse a este mundo, o por último, si hay un familiar cercano, no se la recita al oído para que esto sea lo último que esta persona escuche. Pero esta es la mitzvah de Shema. La mitzvah de Shema, interesantemente, aparece, es el primer tema que habla el Talmud. Si uno habla el Talmud en el Tratado de Brajot, el primer tema que tocamos cuando tenemos que profundizar y saber y tratar de aterrizarlo, el primer tema es la mitzvah de Shema, la mitzvah de Shema de la noche, Kriyat Shema. Y el Talmud lo aprende de un verso, la Torah dice, ¿cierto? Y dirá estas palabras, ¿cierto? Amarás a Hashem con todo tu corazón, ¿cierto? Cuando estés en tus caminos, cuando te vayas a dormir y cuando te levantes. Cuando te vayas a dormir y cuando te levantes. Y de ahí entendemos que hay una mitzvah de decir el Kriyat Shema en la noche y el Kriyat Shema en la mañana. Y así es contado la halajá, así es la mitzvah, o hay una mitzvah de la Torah de tratar de decir el Shema 2 veces al día, por lo menos una vez en la mañana y una vez en la noche. ¿Okay? El Shema incluye una frase que Shema dice, son 3 secciones de la Torah, de allá y Bayomer, que si buscan en cualquier Sidur pueden encontrar el Shema, está en internet, está en todas partes, si alguien quiere por los comentarios se lo puedo mandar después, pero esa es la mitzvah del Shema, recitar este texto, y lo que quiero que hagamos ahora es tratar de verdad de entender qué estamos haciendo. Entonces, en realidad, ¿de qué se trata este texto? Entonces, solamente para empezar, cuando decimos Shema, vamos a traducir nomás. Shema Israel quiere decir escucha Israel, Hashem Elokeinu. Hashem es Yud Ke Vav Ke, ¿cierto? Los que son cabalistas cinta negra saben que ahí la Torah usa varios nombres de Dios, y eso no es porque Dios tiene muchos nombres, es que nosotros como seres humanos nos estamos relacionando con Dios de distintas maneras y lo percibimos de distintas maneras. Entonces usamos distintas palabras o distintos términos para referirnos a Dios de esa manera. Por ejemplo, Yud Ke Vav Ke, ¿cierto? El nombre, el tetragrama, ¿cierto? Que es un nombre de 4 letras, la Yud, ¿cierto? Que es la 10ª letra del Aleph Bet, la Hey, la quinta, la Vav es la 6ª letra, la Hey es de nuevo la quinta. Eso, el valor numérico de Yud Ke Vav Ke es 26. Es el nombre de Dios que está compuesto en realidad de 3 palabras, que es Hayá, Ujové y Hiyé. Fue, es y será. Es aquel nombre de Dios que está relacionado con el Dios más allá del tiempo y del espacio. Dios pasado, presente y futuro. Dios está viendo toda la película y por lo tanto los cabalistas explican que Yud Ke Vav Ke es el nombre de Dios de Gesed, del atributo de misericordia, de bondad, porque Dios ve la película entera. Dios está viendo la película entera y si Dios te está haciendo pasar algo, por alguna razón hay algo que no entendemos que nos está ocurriendo, entonces en realidad este es el nombre de Dios que está más allá del tiempo y que Dios sabe exactamente cómo está haciendo las cosas. Nosotros solamente vemos una pequeña parte de la escena, no somos capaces de ver la escena completa y por lo tanto no apreciamos la película entera. Uno de mis rabinos daba el siguiente ejemplo, decía, imagínate tú entras a una pieza, ves una puerta y la puerta tiene un pequeño vidrio y en ese vidrio tú ves a un señor con un cuchillo y una señora amarrada en una cama y ves que está a punto de enterrárselo. Y corres y tratas de ir a salvarle la vida y de repente te das cuenta de que en realidad este es un doctor y eso es un bisturí y esta mujer que está dando a luz está en una cesárea y en realidad tiene que ser una incisión para poder hacer el corte, para poder salvar al bebé y salvar a la madre. Entonces, cuando tú solamente ves una escena de la película, no eres capaz de apreciar exactamente cómo eso está jugando en la historia completa, en la película completa, y Dios, que está más allá del tiempo. Entonces somos capaces de, por lo menos, entender y tratar de profundizar en ese nombre. Yud Ke Vav Ke quiere decir que Dios está más allá del tiempo, y por lo tanto Él entiende qué es lo que está haciendo en cada uno de esos aspectos. ¿Okay? Entonces así partimos. Shema Israel, escucha Israel, Hashem Elokeinu, Hashem es Elokeinu.
Elokenu. Ese que es el atributo de Dios de Din. Din quiere decir juicio, que Dios es estricto, que Dios es fuerte, que Dios hace las cosas y mira, y las cosas tienen consecuencias, ¿cierto? Son las leyes de Elohim, es el nombre que Dios utiliza en la creación del universo. Si ustedes ven el libro de Bereshit, la primera sección, el primer capítulo, en general habla de Dios creando la naturaleza. El nombre de Dios ahí que es utilizado es Bereshit bara Elohim. Elohim es el nombre de Dios de la naturaleza. Porque el Dios de la naturaleza, porque la naturaleza necesita reglas. ¿Cierto? La naturaleza tiene que funcionar, tiene que ser precisa, tiene que ser exacta. No puede ser que la aceleración de gravedad se pase en un 0.1. Si eso pasa, el mundo entero deja de existir. No puede ser que la luz se mueva a otra velocidad, al contrario, el universo no funciona. No puede ser que la Tierra se mueva un grado hacia la derecha. Eso causaría o que el mundo se caliente o que el mundo se enfríe completamente. El mundo tiene que funcionar. Para que el mundo sea mundo, el mundo pueda existir, tiene que ser creado con Elohim. Tiene que ser creado con aquella manifestación de Dios, que Dios controla el universo, que Dios es exacto y que las cosas tienen consecuencias. Entonces, eso también es un atributo de Dios. Pero Dios no es solamente Din, Dios no es solamente Gesed, Dios es Dios. Dios no sabemos mucho lo que es, sabemos lo que no es, ¿no? Entonces estamos diciendo Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escuchamos, nos concentramos y que este Hashem Elokeinu, Hashem es nuestro Dios y que el mismo Gesed es el mismo que el Din. Estamos tratando de sensibilizarnos, que el mismo Dios que a veces hace cosas que parecen con consecuencia, que parecen cosas de atributo de juicio y del atributo de ser exacto y preciso y de ser fuerte y estricto, es el mismo Dios que es el Gesed, el mismo Dios que nos ama, el mismo Dios que está haciendo todo esto para nuestro bien, el mismo Dios que quiere lo mejor para nosotros. Entonces así partimos, Shema Yisrael Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y después nos recordamos que Hashem es Echad, que Yud que Vav que en verdad es uno. ¿Okay? Con esto creo que empecemos a profundizar un poco más. Tenemos una frase, suena como una frase muy importante, pero hay algo extraño, ¿qué quiere decir Shema? Escucha. ¿Qué quiere decirte? O sea, en el fondo es como, mira, acá está toda la Torah, viene Dios le dice a Moshe, mira, acá está toda la Torah, pero mira, acá hay una frase muy importante. Y de hecho te puse un Shema, porque quiero que lo subrayes. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Subraya esta línea, muy, muy importante. ¿Sí? ¿Esa línea es importante? ¿Otras no son importantes? Claro que no, ¿cierto? De hecho, hay todo un debate. Ahora viene Shavuot, ¿cierto? Viene el día en el cual vamos a conmemorar la entrega de la Torá y ahí vamos a recitar los 10 mandamientos. Y según varias autoridades, algunos tienen la costumbre de levantarse y ponerse de pie para los 10 mandamientos, pero otros, un gran porcentaje de las autoridades dicen que no corresponde ponerse de pie porque no hay ningún pasuk más importante que otro, no hay ningún verso natural que sea más importante que otro. Por lo tanto, o nos ponemos de pie para todo o para nada, pero no elegimos secciones. Por lo tanto, eso intensifica nuestra pregunta. ¿Qué quiere decir que escuchamos ahora? Oye, esto es importante. Shema Israel, escuchen todo. Esto ahora sí que es fundamental. Hablamos brevemente un poco de los nombres de Dios, atributos de Dios, cómo eso tenemos que meditar sobre eso. De nuevo, Dios nos está pidiendo que meditemos sobre esto 2 veces al día. Esto es importante. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué esto se ha subrayado? Esto es más importante que otras partes, más importante que, no sé, de Aftale Reaja Camoja. Viene Rabbi Akiva y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Zukra al Gadol Batorah. Esto es una regla importantísima en la Torah. Eso, Shema es más importante que eso, menos importante, igual. Tenemos que entender esto. Y tenemos que ser súper precisos y entender que cuando Dios nos pone ciertas palabras, no es coincidencia. Nosotros entendemos que el libro de la Torah es un libro de creación, es un libro que dentro de él contiene toda la sabiduría del universo, del pasado, presente y futuro, por haber y existir. Y esto está viniendo de alguna manera, entendiendo los problemas filosóficos que esto es, pero esto está viniendo del creador del universo, que es infinito y que está más allá del tiempo y del espacio. Y él agarró toda su sabiduría y la concentró en un libro. Eso quiere decir que cada letra, cada coma, cada coronita, cada espacio, cada sopasú, tiene algo que enseñarte. Y esa es la actitud en general de nuestros sabios. Cuando leen el Talmud, ¿cierto? Se los recomiendo mucho. A veces viene el Talmud y dice, hay una hey de más, hay una letra hey, una letra de más, que en verdad gramaticalmente pudiste haberlo escrito sin eso. Y no es solamente que estás acentuando la palabra, sino que hay algo y hay capas y montañas y montañas y montañas de sabiduría de cada letra y cada palabra. Por lo tanto, damas y caballeros, ¿por qué Shema? ¿Por qué me tienes que decir Dios? Escucha, dime una frase, Hashem lo que no Shemejad. Dios, nuestro Dios es uno. No tienes que decir Shema Israel, no tienes que decir escucha. Tenemos que entender qué quiere decir escuchar. ¿Qué quiere decir cuando escuchamos? Te voy a ver el siguiente ejemplo. Yo tengo varios hijos, gracias a Dios. Tengo una hija, Leinara, va a cumplir 5 años. Mi hija se llama Sara. Si yo voy donde Sara, yo le digo, mi querida Sara,
¿Qué quiere decir que Dios es uno? Si mi hija Sara me va a decir, Dios es uno y no es dos, ¿no? Esa es la frase, Shema Sara, Shema que no Shema Echad. Dios es uno y no es dos. O sea, ella sabe que si yo le doy una galleta, es una galleta y no es dos galletas. Ella sabe que dos galletas no son tres. O sea, atribuimos la capacidad de intelectual a un niño de 4 o 5 años el entender que si yo digo que algo es uno, no es dos. Por lo tanto, es imposible que ese sea el entendimiento simple del pasuk. O sea, es imposible que sea el único entendimiento del pasuk. No solo el entendimiento simple. Es claro que el entendimiento simple es eso también. Pero el entendimiento profundo tiene que ser algo un poco más allá, de que Dios es uno y no es dos, ¿no? Yo espero que a medida que vayas creciendo, 6, 7, 8 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30, 40, 50, 60 años, cada vez tengamos un nivel de madurez y de profundidad más alto para poder en verdad apreciar de qué se trata la Torah y de qué se trata cada una de las palabras y de qué se trata todo el sistema en general. ¿Ok? Por lo tanto, nuevamente, cuando decimos Hashem Elokeinu Hashem Echad, ¿a qué nos referimos? ¿Qué estamos hablando? Echad, Echad, la palabra Echad. Cuando estamos diciendo que Dios es uno, no estamos diciendo que Dios es uno y no es dos. Estamos diciendo Dios es uno en contraste a nada más en el universo. Estamos diciendo que no existe en on milevado, no hay nada fuera de él. No hay nada fuera de la existencia del creador del universo. O sea, nosotros, o sea, lo que él es todo. Lo que somos nosotros es más cuestionable. ¿Dónde entramos nosotros en este sistema? Eso es mucho más complejo. Pero Dios es todo. No hay nada fuera de él. No hay nada fuera de él. Como dice el Zohar, let atar panay mine. No hay nada fuera de él. No hay nada fuera del sistema. No hay nada fuera del creador del universo. Lo que queremos decir es lo siguiente. La palabra Shema, un ejercicio que les recomiendo mucho es, si ustedes quieren entender la profundidad de una palabra en la Torah, entonces tienen que ver cómo esa palabra es utilizada en distintos contextos. Idealmente, si puedes ver cómo una palabra aparece la primera vez que es utilizada en la Torah, entonces eso te da una visión, un insight a lo que eso quiere decir. Si lo ves como aparece en 10, 15, 20 contextos, entonces en realidad puedes entender otro concepto. Shema, si lo vemos en la Torah, es utilizado como escuchar. Lishmoa, ¿cierto? Lishmoa de escuchar y, ¿cierto? Lishmoa, escuchar, lilmod amed, ¿cierto? Enseñar y estudiar y enseñar. Lishmoa quiere decir escuchar. Lishmoa quiere decir otra cosa también. Si vemos en el Tanaj, la Torah nos dice, Veishama Shaul, la Torah nos dice que Shaul el rey de Israel, tenía que ser una reunión masiva, y juntó a todo el pueblo. Y eso es fascinante. Veishama Shaul etam. ¿Qué palabra usa la Torah para referirse a que Shaul juntó al pueblo? Veishama. Con alguien, Veishama. Como Shema. La misma raíz que Lishmoa, que escuchar. O sea, en vez de decir y reunió, dice y escuchó a todo el pueblo, y juntó a todo el pueblo. Interesante, ¿no? Quiere decir que el concepto de escuchar es esencial para el concepto que el concepto de juntar es esencial al concepto de escuchar. Les quiero dar el siguiente ejemplo. Si yo empiezo a decir una frase y pensamos cómo biológicamente experienciamos el sonido, el escuchar algo, es fascinante. Las frases que uno escucha, las palabras que uno escucha, solamente tienen sentido cuando juntas todas las palabras de una frase y las pones en tu mente y construyes una frase. O sea, ahora que yo les estoy hablando, lo que yo estoy diciendo tiene sentido solamente cuando tú en tu mente tomas las palabras que yo estoy diciendo y las juntas en tu mente y te recuerdas las primeras palabras que yo empecé a decir y armas una frase y recién ahí las pones en contexto y entiendes lo que estoy diciendo. El proceso de escuchar es un proceso que por definición requiere que tú tomes hartos fragmentos, palabras, sonidos, y los empieces a armar y poner en contexto. Empiezas a armarlo y ponerlos todos juntos en tu mente y todo eso forma una frase. Y esa frase tiene sentido al final. Cuando juntas todo lo que yo acabo de decir, lo pones en tu mente, eso recién ahí construye una frase y se convierte en un concepto entero que tú entiendes. El concepto no está frente a ti. El concepto no es evidente. La frase no es evidente solamente gracias a que tú eres capaz de tomar esos fragmentos y eres capaz de escuchar. Entonces ahí eres capaz de armar ese concepto en tu mente y entender lo que yo estoy diciendo. Eso en contraste a ver, por ejemplo. ¿Cierto? Roé es ver. Cuando yo veo lo que está frente a mí. No necesito entrar en un proceso de construcción de fragmentos. No necesito empezar a tomar pedazos rotos, fragmentados,
y empezar a armarlos en mi mente para entender lo que está pasando. Ver, como decimos en español, ver es creer, ¿no? Cuando yo veo algo, yo entiendo algo. De hecho, en el Talmud, cuando tú quieres hacer una prueba, tú traes una reayá. Reayá es una prueba, pero también el mismo verbo de roé. Reayá es ver. Lirot es ver. Reayá quiere decir una prueba porque está al frente de ti, porque la ves, porque ahí está. No necesito entrar en un proceso de tomar fragmentos, de tomar algo separado, de tomar algo que está en distintos pedazos y hacer y reconstruir todo esto en mi mente para que todo esto se construya como uno. Shema Israel, estamos diciendo. No estamos diciendo, hey, esto es importante, escucha, subraya esto. Estamos diciendo, Israel, gente de Am Israel, necesito que ahora hagan el proceso de Shema. Necesito que ahora todos entren en la modalidad de Shema, de escuchar. Quiero que ahora todos entren en la modalidad de tomar los fragmentos y armarlos en tu mente y formar algo grande. Quiero que tomes todo el universo, todas las piezas del universo y entiendas que todo eso es Ejad. Necesito que ahora armes, y ese ejercicio no es evidente, porque si tú miras el universo, tú miras el mundo, se ve como un mundo fragmentado, se ve como un mundo separado, se ve como un mundo. Quizás Dios no maneja esa pieza. Quizás Dios no está aquí. Quizás Dios no ve lo que está pasando con el coronavirus. Quizás Dios no sabe sobre esa tragedia que ocurrió. Estás tratando de hacer un ejercicio dificilísimo. Estás tratando de juntar las piezas de un rompecabezas que está desarmado. Y la Torah nos dice, quiero que hagan esto todos los días, 2 veces. Quiero que medites por un rato y pienses qué quiere decir que es Hashem Echad. Quiero que entiendas qué quiere decir juntar las piezas del universo, qué quiere decir ver un mundo fragmentado y convertirlo en uno. No es fácil, no es fácil. El proceso de escuchar es un proceso interno, ¿no? La Kabbalah extrae que cuando tú ves algo, cuando yo veo algo, es un proceso externo. El proceso está fuera de mí. Yo veo algo que está fuera de mí y simplemente ahora lo percibo. El proceso de escuchar es un proceso que ocurre en el mundo interno, ¿no? Yo puedo cerrar los ojos sin percibir nada fuera de mí y a medida que el sonido va entrando a mis oídos, se empieza a construir el sonido en mi mente y mi mente empieza a registrar todas esas palabras y todos esos sonidos, empieza a armar la película. La Kabbalah dice que el escuchar es un proceso interno. Es un proceso que ocurre dentro de mí, no un proceso que yo veo algo afuera y tengo que rearmarlo. El sonido lo armas en tu mente para entender lo que decimos. Es interesante, el Talmud, ¿cierto? El Talmud, que es el proceso de entender y profundizar la Torah escrita, y es un proceso que tratamos de tomar las piezas fragmentadas del mundo, de la Torah y de evidencia, y tratar de construir y llegar a definir conceptos. Cuando el Talmud quiere traer una prueba, es increíble, te dice, Tashema, ven y escucha. Tashema, ven y escucha. Porque en el mundo de la Torah oral, que es un mundo en el cual tenemos que armar las piezas, tenemos que reconstruir la película y tratar de verla de la manera más evidente. Entonces, antes de traerte una prueba, dice el Talmud, dice, acuérdate ahora de ponerte en modalidad de escuchar. Escucha todos los fragmentos, todas las piezas que te voy a presentar ahora, y ahí tratamos de llegar a una realidad, a una prueba. El Zohar no es así. En la Kabbalah, cuando el Zohar te quiere traer una prueba, te dice, Tajazi. El Talmud Yerushalmi también, Tajazi, también te dice, ven y ve. Quiero que veas. Porque el proceso del Zohar, el proceso místico, cuando ya estás en esa dimensión de entendimiento, estás en un mundo en donde ves. Obviamente tienes que estar preparado para ver, ¿sí? Si no estás en un nivel en el cual tus oídos y tus ojos y tu cuerpo y tu mente están preparados para ver las piezas correctas, vas a ver y vas a llegar a las conclusiones incorrectas. Por eso es complejo estudiar misticismo y Kabbalah sin cierta preparación y sin cierto guía que te muestre cómo poder estudiar y entender estos conceptos de manera correcta. Pero de cualquier manera, cuando el Zohar te trae una prueba así, te dice, taja así, ven y quiero que veas, porque ahora vamos a hacer un ejercicio de ver. Ahora no es un ejercicio de escuchar, ahora es un ejercicio donde ves la cosa externa a ti y ahora tienes que tratar de entender cómo es una prueba, cómo es una realidad. Escuchar es subjetivo. 2 personas escuchan cosas distintas. Escuchar depende del oyente, depende del oído entrenado, depende de la persona que está ahí y cómo está preparándose para tratar de registrar esa información. Cuando decimos Shema, no quiere decir escucha, esto es importante, subraya esto es muy importante en la Torah. En la Torah todas las palabras, todas las letras, todas las frases son de extrema importancia. No hay ni una letra de más. No existe en la Torah eso. Porque la Torah te está diciendo lo que Dios nos dice que quiere que hagamos todos los días, 2 veces al día. Cuando decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, que suena como una declaración de fe. Y hablamos de fe. No tenemos fe en el judaísmo, pero una declaración de creencia. No es eso. Es un proceso en donde yo tengo que ejercitar en entender las piezas del universo y tratar de armar todo eso en mi mente en un mundo interno. No es simple, no es simple. Por lo tanto, necesitas cabanar, necesitas intención.
Por lo tanto, tenemos bendiciones antes, ¿cierto? Si usted ve en el Sidur se va a dar cuenta que antes de hacer Shema hay una serie de bendiciones y preparaciones para llegar al Shema con la actitud correcta y con la mente correcta. Recién ahí eres capaz de decir Shema. Idealmente, uno debería estar entrenándose. El Talmud dice que ojalá uno debería Shema todo el día, muchas veces. Pero lo mínimo es dos, mínimo es dos. Era costumbre hacerlo antes de dormir, también una tercera vez. También hay una parte en el Shacharit antes, que también se hace una cuarta vez. Por lo menos dos, por lo menos dos. Tratar de entrar en este ejercicio. Y tratar de entrar en la modalidad donde decimos que el Shema Israel Hashem lo que no, Hashem es Ejad. Y la palabra Ejad es fascinante. Ejad la traducimos como uno. Escucha que Dios es uno. Pero Ejad, el valor numérico de Ejad es 13. El valor numérico es 13. Ejad, Aleph es 1, Het es 8, Dalet es 4. El valor numérico de Ejad es 13. ¿Eso qué quiere decir? 13 es el número en donde cosas empiezan a tomar significado y empiezan a unificarse. Por ejemplo, la edad de Bar Mitzvah, la edad en la cual un joven recién se completa y está recién capaz de poder empezar a cumplir la Torah y las mitzvot a los 13 años. La niña tiene una pieza más profunda, ¿cierto? Por lo tanto, lo puede hacer a los 12, más ese elemento profundo, eso trae la Kabbalah, pero es el número 13. Maimónides, por ejemplo, cuando habla de los principios de fe, de nuevo, no fe, los principios de Muná, los 13 principios de Muná, que en realidad los explica al negativo, nosotros los ponemos al positivo, de cualquier manera, Maimónides trae 13 principios. 13 principios. ¿Por qué 13? ¿Por qué no 15? Que no pudo haber llegado a 14, no pudo haber hecho 18, no pudo haber hecho 8, no pudo haber resumido en 3, ¿cierto? Como Rabbi Yosef Albo, ¿cierto? Como Rabalbo, el Yiraim que trae 3, o sea, que no pudo haber hecho otro número. No, 13. ¿Por qué 13? Porque la raíz de entender el 1 es el 13. Son las 13 piezas para entender que el 13 es Ejad, que es 1, que no hay nada más que él. ¿Cuántas tribus hay en el pueblo judío? Son 12. Más el padre, más la fuente, más Jacob. Jacob es el patriarca, que de ahí fluyen las 12 tribus. Con sus hijos se convierten en las 13. Son los 13 pilares de Amisrael. De hecho, el Maharal dice lo siguiente. Él dice, nosotros ponemos, me voy a poner medio místico, pero escuchen esto es increíble. El Maharal dice que en el mundo tridimensional, en el mundo de la dimensión física, donde nosotros nos movemos, que es 3 dimensiones, un objeto perfecto tiene 6 partes, que sería un cubo, ¿cierto? Un cubo tiene 6 partes, 6 piezas, ¿cierto? 2 caras, 4, ¿cierto? Arriba, abajo, 5, 6. Entonces el Maharal dice que, y el Zohar lo trae así, los Yod Bet Kaveh Alaxon, dice un cubo, que es la figura perfecta en el mundo tridimensional. En el mundo tridimensional quiere decir el mundo físico, una figura perfecta es un cubo que tiene 2 aristas. 2 aristas, ¿cierto? Son 6 caras. Tiene 2 aristas, que son los puntos de conexión, más el hecho de que son todos una pieza. O sea, si yo tengo 2 aristas separadas, no me sirve. El hecho de que todo se junta en esto y se convierte en uno, eso es lo que hace que este cubo sea relevante, ¿cierto? Si yo tengo una cara acá y una cara acá, y las aristas no se unen, no sirven. Tengo 2 aristas, más una que demuestra un concepto. Eso quiere decir que en el mundo físico es todo un 13, es todo Ejad. El ejercicio es que ahora vas a tomar el universo entero y vas a decir, ahora vamos a juntar los fragmentos. Vamos a hacer fragmentos y por lo tanto, no sé si se han fijado, en la Torah, si tú ves cómo está escrito Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, la Ain, la última letra de la palabra Shema es tan grande. Y la Dalet de Echad también es tan grande, que eso escriben como Ed. Él quiere ser un testigo. Entonces, qué lindo, nosotros estamos testificando que Dios es uno. Miren lo que estamos diciendo. ¿Por qué necesitamos testificar? ¿Cuándo necesitas un testimonio? ¿Cuándo el juez necesita un testimonio? Cuando el evento no está frente a ti. Cuando no hay nadie frente a ti, cuando no hay nada ocurriendo en este momento. ¿Cuándo la corte tiene que llamar a testigos para que nos cuenten cómo se ve la situación, qué es lo que ellos entendieron, qué es lo que ellos vieron? Porque ahora no se ve. Cuando nosotros hacemos el proceso de Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, nosotros somos testigos de lo que no se ve, porque estamos escuchando, porque no se ve. Porque no está aquí al frente. Nosotros entramos en esta meditación que nos permite, de alguna manera, juntar todas las piezas y entender el universo. Esto es uno de los entendimientos más profundos del Shema. Hay miles de capas y cada vez uno puede entrar y más. Pero creo que entiendan. Y la gracia de Essentials, eso es lo que estamos tratando de hacer, es tratar de entender cada uno de estos conceptos que a veces hemos escuchado, que lo aprendimos en el colegio, que lo aprendimos en un bar mitzvah, que lo aprendimos en una clase de un rabino, que hemos escuchado sobre ellos. Tratar de dar un entendimiento un poco más profundo. Pensando que esta meditación nos sirva un poco más para cuando hagamos Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, cuando pongamos nuestras manos en los ojos y entremos en esa modalidad y meditemos en eso, que tratemos de entrar un poco más profundo, de percibir un poco más allá qué es lo que esto en verdad quiere decir, que pensando con eso, en mérito de eso, escuchemos buenas noticias, Besorot Tovot, Yeshuot de Nejamot. Recordamos, den un like a nuestra página, compártanlo con sus amigos. Tenemos clases todo el día hasta la noche, y así es todos los días. Tenemos un programa increíble aquí en Esh Live, en Esh en casa, ¿cierto? Compártanlo en su muro, avísenle a sus amigos y
estén atentos a las próximas actividades que vamos a tener. Que tengan todos un increíble día. Cuídense mucho.